Cuidado, comenzar. Ok, voy a compartir. Eh, ok, al disgregar el Dharma, la enseñanza del Buda, aparecen unos tópicos, unos elementos de enseñanza que efectivamente permiten estas jerarquizaciones, estas clasificaciones numéricas. Pero realmente, si uno está atento, la lectura que hay que hacer permanentemente del Dharma es que siempre se está focalizando en lo mismo, con diferentes puntos de vista o aproximaciones, diría yo más bien, siempre nos está señalando el lugar en el que se manifiesta el sufrimiento. Y lo que sucede tal vez con la enseñanza es que, bueno, depende de la claridad mental de las personas que le escuchan. El Buda se vio obligado a detallar, a hablar de manera muy minuciosa de algunos tópicos. No creo que este tópico en particular, el de los kleshas, el de los venenos, kleshas es la palabra en sánscrito, klesas en pali, sea incluso exclusivo del budismo. Creo que esto es un tema que viene desde mucho atrás y tiene que ver realmente con un concepto muy amplio que compartían todos los buscadores espirituales, todos los pensadores espirituales, todos los filósofos, las escuelas hindúes, alrededor de avidya, de la ignorancia. ¿Por qué somos ignorantes? ¿Por qué no podemos ver la realidad como es? Era una pregunta. ¿Sí? Hay un sesgo en la mirada que yo creo que, pues, de manera natural y por otra vía, la ciencia racional, científica, basada en la evidencia, postuló desde hace mucho tiempo. Y sí, la ciencia tuvo que cuestionar la calidad de nuestros órganos, de los sentidos. No, el ojo no es capaz de ver la realidad como es. Punto. Había que lograr aproximarse por otras vías. Y pues la estrategia de la ciencia, en gran medida, es una estrategia de orden matemático. La matemática es la posibilidad de una ordenación extremadamente racional y demostrativa de cualquier idea que se proponga. Y en ese sentido, pues la ciencia sigue siendo, hasta el día de hoy, literalmente ganadora en términos de claridad en la aproximación a la comprensión de la realidad. Eso no lo podemos discutir. Pero si bien las palabras son muy parecidas, la realidad, la ignorancia o el conocimiento, yo creo que están ubicados sutilmente en espacios diferentes. Yo creo que el interés del conocimiento científico está dirigido hacia lo fáctico, hacia lo fenomenológico, a lo que ocurre, a explicar eso que está apareciendo en estos momentos y a darle pues sí, un marco conceptual que lo permita asimilar y compartir y en cierto sentido transformar. Los seres humanos hacemos parte de una dinámica transformadora con unas peculiaridades muy, muy significativas en cuanto a la actitud que asumimos respecto a lo fáctico, a los hechos, a las cosas, a lo que sucede. Pretendemos tener el control, queremos poseer, queremos adueñarnos, queremos apropiarnos, queremos aferrar los hechos, las cosas, conservarlas para nosotros, para mi beneficio. Es decir, allí empieza otro universo que no es exactamente, aunque no se puede separar el universo del pensamiento científico, es un pensamiento mucho más íntimo, es un pensamiento
que tiene que ver con el sí mismo, es decir, este lugar desde el que la conciencia de cada uno de nosotros se expresa con todo derecho. El sí mismo es cada uno de nosotros, cada uno es el sí mismo, no un sí mismo, es el sí mismo, es la conciencia autorreferente. Bueno, entonces voy a invitarnos a que nos quedemos ahí en un territorio que no es exactamente el de la ciencia objetiva, pero que tiene una cercanía muy grande. Yo diría que una cercanía no solo metodológica, o tal vez no exactamente metodológica, con todos los recursos que la ciencia materialista tiene, el laboratorio, los aparatos, la instrumentación, la matemática. No, la aproximación que nosotros hacemos no se basa en ese tipo de metodología, pero sí en estar alertas, atentos. Sí, hay un asunto epistemológico, es desconfiar de las palabras como el elemento atrapador, como el elemento que parece explicar las cosas, saber que son aproximaciones. Y entendiendo eso, continuar la reflexión, una reflexión que va más allá del pensamiento, una reflexión que literalmente busca en la palabra reflejar su origen más profundo, más esencial, es producir reflejos. Reflexionar es producir reflejos, es ver las cosas como son, sin nada que se interponga. Eso es reflexionar. Qué bonito. Es una cosa que a uno no se le ocurre porque la palabra reflexión está tan pegada a un asunto, darle vueltas en la cabeza a un montón de ideas locas, que se nos olvidó que realmente la mente es un espejo brillante. Bueno, algunas historias pues, del budismo tienen. Cuando hablamos de venenos, también tengamos en cuenta que ha sido el instrumento per se esencial de la criminología real. El imperio no se ha caracterizado por tener gran cantidad de venenos para todos los usos. En el mundo occidental, cuanto César hubo, se envenenaba, y en la actual situación mundial, pues ya tenemos claras evidencias de que a algunos de los dictadores de turno les encanta envenenar a los opositores. Es decir, los venenos fueron un arma de primera hasta hace muy poco por la sutileza de su uso. Bueno, hoy en día el sicariaje reemplazó muchos de esos métodos clásicos de la Edad Media. Eh, los venenos están ahí, los venenos, bueno, nos recuerdan lo parecido que es algo que se puede tomar, que te da vida, de algo que al tomártelo te quita la vida. Entonces sí, es algo que compromete la calidad de nuestra vida. La palabra klesha es una palabra entonces bastante universal en el mundo pues, de la espiritualidad de la India en la época en que el Buda existía. Ya se conocían y se describían diferentes, y ustedes van a encontrar, si ustedes leen textos hindúes, bueno, el problema es que mucha de la terminología se fusionó. El budismo produjo una terminología y el hinduismo en su desarrollo, especialmente a partir de un gran pensador del siglo VIII que se llamaba Sankara o Sankar, se apropió toda esa terminología y simplemente pues, la usan como propia. Entonces es muy difícil saber dónde empieza lo de uno, dónde empieza lo otro. Yo no creo que el Buda se haya preocupado por la originalidad. Él no reclamó registro de propiedad intelectual, a él le importaba un carajo eso. A lo que le interesaba era que las herramientas fueran útiles. ¿Para qué? Para comprender el sufrimiento y liberar del sufrimiento. Entonces, los kleshas, definámoslos, son todos los estados mentales que oscurecen, que nublan la mente. Pero, ojo, esto es muy importante, de forma temporal. Pero en ese periodo de tiempo en que estamos nublados, condicionan acciones negativas que generan sufrimiento y que desencadenan consecuencias hacia el futuro, es decir, son generadoras de karma. La palabra klesha está asociada también a otros términos que se van a encontrar muy a menudo en los textos budistas, como manchas, como corrupciones, como contaminaciones,
como pasión, y la pasión asociada al fuego como elemento destructivo, como elemento que literalmente quema, que hace daño, que genera sufrimiento. De ahí que lo esencial en pues en la enseñanza budista tiene que ver con el fuego. No olvidemos, y esto pues como un preámbulo para entrar en el mundo de los kleshas. El Buda utiliza una palabra que a mucha gente le gusta, pero la mayoría de la gente no entiende. El nirvana, esa fue la palabra, él no usó la palabra moksha, que era la palabra que usaban los hindúes, él acuñó esta palabra, nirvana. Creo que ni siquiera los jainistas la adoptaron, esto es exclusivo del budismo. El moksha de los hindúes apunta a un estado trascendental, voy a decir, por fuera de este mundo. De alguna manera es el estado inicial de unión con el Brahma o de no separabilidad del Brahma que se consigue tras sucesivas encarnaciones y de acuerdo a las tradiciones, tras sucesivos rituales y procedimientos de purificación. Entonces, la liberación es otra cosa. La liberación en el budismo, el nirvana, literalmente se traduce como extinguir el fuego, apagar el fuego que nos quema. Y miren lo que decía el Buda, la destrucción de la codicia, la destrucción de la ira, la destrucción de la ilusión, esto es el nirvana. Retengamos, yo siento que el Buda siempre es muy práctico a la hora de ofrecer su enseñanza. Señaló 3 cosas y dijo, si ustedes son capaces de destruir, y miraremos al final de la charla cómo es de detallista en la forma en que propone que destruyamos la codicia, la ira y la ilusión. Por supuesto, desde el comienzo escucho todos los reparos, es imposible, eso para un ser humano. Sí, en el budismo frecuentemente se nos invita a hacer cosas que en principio son imposibles, no parecen, son imposibles. Ese era el propósito del Buda. Bueno, qué pena, yo sé que algunas personas se resisten a tener un elemento cercano, común con el catolicismo, sin embargo, pues al hablar de kleshas, fue inevitable. Inmediatamente me acordé de que en el catecismo que me aprendí cuando tenía 4 o 5 años de memoria, el catecismo del Padre Estete, me enseñaron los 7 pecados capitales. Yo dije, pero son muy parecidos. Bueno, veremos que sí y que no. Se parecen en una parte y en otra parte no. Y entonces busqué un poco la definición de pecado capital y me encontré la de un teólogo francamente bien reconocido en el mundo cristiano, Tomás de Aquino, Santo Tomás además. Él dice, un vicio capital, un pecado capital, es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, deseo anhelante, deseo ferviente, deseo ansioso. Miremoslo así porque luego tendremos que insistir en que el Buda no ataca el deseo. El Buda dice, cuidado con las ansias, cuidado con el anhelo que te saca, que te arrastra. Entonces, bueno, Tomás de Aquino decía algo parecido, excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal. Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. Y esto es importante porque el elemento de culpa, de castigo, de pena, está particularmente anclado en la concepción del pecado. Y pues algunas tradiciones cristianas han logrado escapar a esa trampa, otras la han mantenido porque es muy buen negocio tener pecadores para poderlos perdonar y redimir. Otros han visto que el que peca y reza empata, es decir, que en la naturaleza humana existen unas cosas que nos llevan al pecado, pero otras que nos acercan a lo divino, a Dios. Entonces, que no hay que estar preocupado por esto, sino que hay que estar preocupado de eso. El problema es que nunca se resuelve la dicotomía, que la polaridad entre lo bueno y lo malo siempre se va a mantener en ese mundo, digamos, de reflexión alrededor del pecado. No estoy seguro, no conozco, no soy teólogo, no he estudiado teología, pero apenas algunas vocecitas o vocesotas se han levantado en el mundo cristiano que vayan más allá de esa polaridad. Tal vez el maestro Eckhart es uno de ellos, y hay unos cuantos místicos que logran hacerlo.
pero pocos pocones. Bueno, un hombre que nos llenó de ilustraciones muy bellas sobre este mundo atormentado del pecado capital, de los pecados capitales, es nada más y nada menos que nuestro querido Bosco, Hieronymus Bosch, el gran pintor del Renacimiento, que ilustró de manera conmovedora el mundo de todas estas, digamos, tendencias capitales que obligan al ser humano a cometer. Y por eso, si ustedes miran con detalle todos sus cuadros, pues encontrarán un montón de cosas, a veces bastante grotescas, figuras demoníacas, rarísimas, asesinatos, bueno, muchísimas cosas. Este es uno de sus cuadros, La Mesa de los Pecados Capitales, y para que entendamos finalmente que no hay necesidad de pelear, que sí, que es parecido, que la mente está oscurecida tanto en el mundo de los que siguen las enseñanzas budistas como dentro de los que creen en la dogmática cristiana. Sí, ambos tenemos que trabajar con unas fuerzas mentales. En un caso, pues en el caso del budismo, el énfasis está puesto en la conciencia observante, en la conciencia que se da cuenta. En el otro caso, si bien esa conciencia es evocada, el pecado está puesto raramente, digo yo, en fuerzas de afuera, externas, el demonio que te seduce, y si caes en la tentación, entonces pecas. Bueno, es un poco lo que me enseñaron, lo que yo recuerdo, creo que también es un poquito una bobada, pero creo que hay mucha gente que lo cree así. Y miremos, los kleshas son numerosísimos. Posiblemente se pueda hacer una lista superior a estas 10 que son las principales, porque cada klesha, cada pasión se puede disgregar en diferentes aspectos. Hay una palabra en el Japón, que es la palabra bono, que son literalmente las impurezas de las pasiones, de esas fuerzas que nos agitan y que nos llevan a cometer errores, causas de sufrimiento, que nos manchan. Lo que hizo Buda fue literalmente concentrar todo ese montonón de cosas en solo tres, en las tres primeras. Pero si ponemos cuidado, seguiremos estudiando otros aspectos, nos vamos a encontrar con otras extensiones que son muy importantes. En los preceptos, por ejemplo, cuando nos enfrentemos a ellos, vamos a ver cómo se señalan pues, unas situaciones muy particulares en las vidas humanas que hay que estar atentos. Por ejemplo, el orgullo, la soberbia, el engreimiento. Bueno, desde el comienzo, la visión, nuestra forma de ver, nuestras opiniones, la duda. Aquí aparecen elementos que vemos o vamos a ver en los 5 obstáculos, la duda, el letargo, eso está ahí, la inquietud, la agitación, eso está ahí en los obstáculos, la duda, el letargo, la inquietud, el deseo, la avidez estaría arriba y la aversión, sí, aquí aparecen los 5 obstáculos. Vuelvo a repetir, Buda simplemente utiliza, yo diría, cosas que están entrecruzadas, que son prácticamente de la misma masa, él separa unos hilos y con esos hilos hace unos tejidos para que podamos mirar a ver qué nos sirve, a ver cómo podemos utilizar una herramienta para trabajarnos, para observarnos atentamente. Entonces la lista digamos, de kleshas que el Mahayana conserva son esas 10 donde las 3 primeras son las esenciales, lo que llamamos los 3 venenos que vamos a disgregar ahora a continuación, y las otras pues nos van a recordar diferentes elementos de nuestra actividad humana, la desvergüenza, la falta, no sé, de discreción, de pudor, habría muchas maneras de mencionarlo, que nos hace ser, pues sí, desvergonzados, inmorales, incapaces de respetar, no sé, las leyes del bienestar de un grupo humano. Eso y la imprudencia van de la mano y sí, seguro que eso es tan importante que Pandora, por imprudente, pues nos soltó todo eso. Que se supone que la cajita que ella abrió estaba llena de clechas. Eso es el sufrimiento que nos entregó Pandora. Ok, miren la lista a la derecha. Yo puse crucecitas en la izquierda para que vean la resonancia con la de la derecha. Empieza con la soberbia. Claro, el gran pecado en el mundo católico, en el mundo cristiano, es creerse superior a Dios o igual a Dios. Ese fue el primer pecado. El demonio aparece porque es un arcángel, un ángel que se le subió a la cabeza lo que metió ese día y le dio por decir que él sabía lo mismo que ese otro viejito, pues estar aburrido que repetía siempre la misma cantaleta, la eternidad viendo lo mismo. Y dijo, no, 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 aquí las cosas tienen que ser distintas. Y entonces desde eso tenemos al demonio, sí,
llenando de multiplicidad, de variedad, de diversidad del mundo, porque pues, ese es su oficio, generarnos atracciones. Lo mismo sucede con Adán y Eva, la soberbia. Ese es el pecado en el que nuestros primeros padres se supone que cayeron, querer saber lo mismo, el tener la claridad sobre el bien y el mal. Y desde entonces, pues, no hemos salido pues, del problemita entre el bien y el mal. Pero miren qué interesante, quitado lo de la soberbia, que nosotros lo podemos poner más abajito, lo ponemos del lado del engreimiento, ahí estamos de acuerdo, pero no es un engreimiento con respecto a un ser superior, es el engreimiento con respecto incluso a personas que pueden estar por debajo de nosotros. Sí, es que, bueno, ser soberbio comparándose con alguien que se las sabe todas, pues es realmente muy atrevido, pero es mucho más vergonzoso sentirse superior a personas que francamente uno sabe que no tienen lo mismo que uno. Yo creo, considero eso mucho más deleterio, mucho más dañino. Lo otro, pues simplemente roza con la tontería, y eso, pues, es propio del ser humano, la tontería. Ok, la avaricia. Sí, la imagen del avaro tiene una peculiaridad y es que hace parecer o creer que eso solo sucede con ciertas personas. Y fue muy fácil acusar a los judíos justamente de avaros porque cuidaban, porque ahorraban, porque como vivían desplazados, pues sí, era una cultura muy diferente a la echarachera que en muchas regiones de Europa se acostumbraba por épocas, que no sabía cuidar las cosas. Pero eso no es el aspecto grave del pecado capital. El pecado capital habla de avidez, de ambición, de querer abarcar mucho. Y en eso, pues Europa demostró que era campeona y lo sigue siendo. La conquista de América, que vergonzosamente celebramos hace poco, es una demostración de avaricia, de la más profunda y radical avaricia que no termina. Entonces es un aspecto de la codicia, de la ambición, que el budismo quiere poner en el centro de lo que más daño le está haciendo a la humanidad. Además, en el budismo no se separa la avaricia de la lujuria. ¿Para qué quiere uno tener más? Pues para poderse complacer, para poderse entregar a los placeres más refinados y exquisitos que se pueda. Lujo y lujuria van de la mano, no son separables. La elegancia, la fineza de un mundo, pues cualquiera que ustedes recorran en la construcción del humano desde hace 6.000 o 7.000 años, no muestran sino eso, ambición, construcción de lo soberbio, de lo que está por encima de los demás. Los emperadores quieren ser vistos, se construyen grandes palacios, los faraones se construían grandes pirámides. Todo eso habla de lujuria. Luxor era el nombre de una de las capitales de Egipto, y no en vano. De la mano del deseo anhelante, no satisfacible, que nunca se satisface, siempre va la ira. Si el mundo tiene claro, es una fuerza aversiva, de mala voluntad, que de alguna manera va siempre como de lado y lado, como las dos alas de la destrucción. Entonces, sí, la ira es la cuarta, el cuarto pecado capital es el segundo klesha. En buena hora decimos, estamos totalmente de acuerdo. La gula no la separa el budismo, la pone del lado de la avidez. Todo lo que es insaciable, todo lo que está lleno de deseo arrogante es lo mismo, y comer sin necesidad, comer por ganas, pero no solamente comer, es atragantarse hasta reventar. Las atranconas que dicen las bulímicas y luego ir a vomitar. Esto lo inventaron los humanos, y en épocas del fasto pues, romano era característico vomitar para poder seguir comiendo. La envidia no está claramente descrita, pero pues es un elemento indudablemente de ausencia de empatía. Yo diría que es exactamente lo contrario de la empatía, es juzgar al otro pues como enemigo porque le va mejor que a mí. En el budismo eso está puesto de manera positiva en los cuatro refugios sublimes, pero yo la pongo de una vez en la mala voluntad, en la animadversión, en la ira, en la rabia, ahí está, en el rencor. Y finalmente sí, por fortuna, aparece la pereza. Para el budismo sí es muy preocupante esas fuerzas deletéreas que nos frenan, que no nos permiten movernos, que nos aletargan, que nos quitan la energía, cuando son de origen mental. Pues un anémico o un enfermo, pues por naturaleza, pues es adinámico, no tiene energía.
Bueno, entonces sí, tenemos mucho que compartir. Por un lado, pues porque es una lista de justicia. Los pecados capitales hacen parte de una evaluación para merecerse o condenarse, merecerse el cielo, condenarse en el infierno para toda la eternidad. En el budismo es un camino de reflexión para que hasta que el último ser humano haya encontrado el camino de la liberación, tenga cómo hacerlo. A veces me da un poquito como de risa de mis bobadas, pero yo digo, es que el budismo le puso una competencia imposible a los cristianos, mientras ellos tienen que mandar a no sé cuánta gente, si a la mitad o a un gran número de personas al infierno, que ganan para la paz y la mocha, el budismo se comprometió a sacarlos de allá. Entonces, no sé, vamos a ver cómo resolvemos ese negocio, porque el bodhisattva no va a descansar hasta que el último ser de los infiernos sea liberado. Vimos los 5 agregados y dijimos con respecto a los escandas que eran adherentes. Los escandas, por su naturaleza, nos generan ya por sí mismo la condición del aferramiento. Queremos retenerlo. Las sensaciones placenteras queremos retenerlas. La percepción y la construcción mental de un estado agradable queremos hacerlo perdurar. Es decir, sí, en principio todo en los agregados conducen a la construcción del deseo, son la base del deseo. Y miremos, pues ya sí, entremos en el detalle muy preciso de los 3 kleshas, de los 3 venenos, 3 poison, 3 poison. Ignorancia, palabra universal en la India, vuelvo a repetir, avidya en sánscrito, avilla en pali, odio, rabia, ira o aversión, dosa en pali, vesha en sánscrito, avidez, pali, loba, sánscrito, raga. Me metió una pali más. Ok. Vamos a leer a lo largo de esta charla un sutra. Yo he tratado de apoyarme cada que hago mis charlas sobre las enseñanzas en algún sutra donde el Buda haya explicado más o menos detalladamente el tema en mención. Siempre me encuentro la sorpresa de que al Buda no le interesaban explicaciones como las que yo doy. El Buda era muy concreto y a veces era, yo diría, como redundante, definía la cosa por la misma cosa. Esa, realmente a lo que al Buda le importaba era señalar el lugar donde aparecían las cosas, donde estaban presentes. Mírenlo. ¿Qué quiere saber qué es una mandarina? Ahí la tiene en la mano, pruébela. Pero no le explicaba a nadie qué era la mandarina, si era un árbol, si era una fruta, si sabía dulce, si no sabía dulce. No, usted es el que tiene que resolver eso. Entonces vamos a leer esta vez el Mula Sutta, el Sutra de las Raíces. Monjes, existen estas 3 raíces de lo que no es sabio. ¿Cuáles 3? La avaricia es una raíz de lo que no es sabio. La aversión es una raíz de lo que no es sabio. El engaño es una raíz de lo que no es sabio. Entonces, si el Buda quería enseñar algo, era que recordáramos que donde descubramos cualquier estado mental que tiene el sabor de la avaricia, no es sabio. Que cuando haya cualquier elemento de rencor, de mala voluntad, de aversión, de rabia, no es sabio. Que donde comprendamos, donde reconozcamos que estamos teniendo una distorsión de la vida, de la realidad, que lo que estamos viendo no corresponde a nada que sea verdadero, que mientras estemos apegados a cualquier tipo de ilusión, el engaño no es sabio. Así lo definía el Buda. Y empecemos con la codicia. Y miren, pues esto no es caprichoso, no es una ilustración que les traigo fortuita, aunque no es lo más común. Resulta que en las representaciones de las 3 kleshas se les dan unos atributos de animales. Y yo veía y me preocupaba, pero ¿por qué a un pobre gallo lo señalan de codicioso? ¿Qué tiene de codicioso un gallo? Decía, sí, de pronto es que se salta todas las gallinas que puede, no perdona, pam, pam, picotea por un lado, pero y esa es su naturaleza, y no hay nada de codicia. Pero ¿por qué tanta injuria contra el gallo? Luego, la rabia, la serpiente, yo, sí, las serpientes matan, pero hay que provocarlas. Eventualmente hay algunas que son muy bravitas y es mejor no meter la mano donde están, pero rabiosas.
comparadas, por ejemplo, a las rabias del ser humano, no creo. Entonces, quise buscar explicaciones simbólicas que me dieran explicación de por qué se utilizaban los animales. Y finalmente me la dio fue el inglés, la palabra cock. Justamente, se utiliza en el lenguaje común para llamar el miembro masculino. Y me encuentro esta ilustración muy particular. Y es efectivamente, hay una veneración por el pene, el lingam en la India. El mundo del tantrismo lo llevó, pero también entendí, recogiendo ya las explicaciones más recientes del psicoanálisis, de que el falo, pues evidentemente no habla de otra cosa que de la dominación patriarcal, es decir, de las armas, de todo este desarrollo del autoritarismo patriarcal, del machismo. ¿De dónde está? ¿Dónde está realmente la codicia? Está ahí, en todos estos guerreros que se encargaron de enloquecerse desde hace miles de años tratando de ser superiores a los demás. No, hubo guerras de defensa propia, pues que de pronto en la historia siempre se quieren justificar, pero esos son mínimas. Bueno, los que se defienden son los mismos, los que empiezan las guerras, como en el caso, por ejemplo, de Ucrania, pues, no, bueno, aunque es difícil llegar a una conclusión con respecto a lo que está pasando allá, pero sí uno siente el poderío de un patriarca con un gran cock que quiere ser visto y poderoso, montándose sobre los demás, porque quiere ser visto como hombre poderoso. Entonces, sí, la codicia, la ambición, está muy cerquita a la lujuria, claro. Sí, es bien conocido como en el ámbito de los hombres de poder siempre hay, digamos, también la presencia de una gran lujuria. No necesitamos recordar historias bobitas como la de Clinton, pues para saberlo. Todos los reyes y todos los presidentes y todos los dictadores, todos han demostrado que la lujuria es parte de ese emblema del poderoso. Entonces, la codicia como elemento deleterio está ahí presente y muy bien representada por un gallo, por un cock. Dice el Mula Sutta, y vuelvo a repetirles, el estilo de expresión del Buda resulta muy redundante, pero bueno, recordemos lo básico. La codicia en sí es torpe, no es hábil, no produce sabiduría, hace daño. Cualquier cosa que una persona codiciosa fabrique por medio del cuerpo, el habla o el intelecto, eso también es torpe si está movido por la codicia. Cualquier sufrimiento que una persona codiciosa, su mente vencida por la codicia, su mente consumida, la mente, lo que hace codicioso es que la mente se le consume a la persona alrededor de su obsesión, su deseo anhelante. Inflige erróneamente a otra persona a través de golpes o encarcelamiento, confiscación o culpa o destierro, con el pensamiento, tengo poder, quiero poder. Eso también es torpe, no hábil. Así es que muchas cualidades o eventos malos, inhábiles, nacidos de la codicia, causados por la codicia, originados a través de la codicia, condicionados por la codicia, entran en juego. Muy difícil ver esos cuadros, sobre todo en el tamaño que los logramos ver aquí en la pantalla. No son muy grandes, el original no es tampoco muy grande, y no creo que todo el mundo se haya tomado la molestia de coger una lupa para ver los detalles de las diferentes escenas que se observan en cada uno de los ambientes que Jerónimo Bosch describe. Pero sí, este es el ambiente de la lujuria. No solamente porque hay elementos asociados a la lujuria sexual, que son francos, esto es parte bueno, el Edén como tal aparece a mano izquierda. Esto tiene que ver como con el mundo humano, lo que se construye alrededor del mundo humano, dentro de una visión, por supuesto, un tanto surrealista. Muy curioso, Jerónimo Bosch, 500 años antes de Dalí y compañía, ya había construido unos mundos efectivamente oníricos, extrañísimos. Pero en todos hay mucha relación con el deseo, con la pasión, con la gula, con los excesos. La codicia se refiere a nuestro egoísmo, a un deseo fuera de lugar, que está por encima de lo necesario. Se refiere al apego, entendiéndolo como aferramiento al bienestar y a la felicidad con lo que se asocia a la satisfacción, que está por fuera de nosotros mismos. Generalmente
cuando el anhelo aparece, está en función de algo que está afuera. Es decir, es poco factible que el deseo se dirija hacia uno mismo, porque sería un deseo a lo que ya se tiene. Normalmente todo deseo pasa por la conquista de algo que está allá, que está allá, que está allá. Por eso la fuerza, el movimiento, es un deseo ardiente, poderoso, una sed insaciable. Es decir, la codicia no es simplemente el que tú quieres tener algo adicional que necesitas. No, hay un elemento anhelante, ardiente, poderoso, insaciable, que te empuja. Obvio que es más fácil entenderlo cuando nos referimos a los estados adictivos severos. Sí, a un jugador, por ejemplo, a una persona, un ludópata, como les decimos elegantemente hoy en día, eso le puede, ese anhelo al adicto al sexo, al adicto a cualquier droga, al dinero, a que sea. Queremos que los objetos de nuestro deseo nos proporcionen una satisfacción duradera para que nos sintamos plenos. Bueno, ahí se me repitió la palabra, y completos, plenos y completos. Con respecto a muchos de los estímulos que nos generan este tipo de dependencia, verbigracia, el sexual, yo creo que hay siempre una creencia que aunque no se formule, es inherente al impulso del deseo, y esa creencia es que la próxima experiencia, porque ya nos satisfacimos, ya tuvimos este momento, la que sigue va a ser mejor. Eso nos impulsa, va a ser mejor lo que sigue. Entonces, vamos a pasear a esta parte, pero tenemos que ir a pasear a la otra parte porque allá vamos a vivir una experiencia mejor. Tenemos que cambiar de carro porque con ese carro vamos a tener una experiencia mejor. Siempre ese impulso de ir hacia algo que está más adelante y que va a ser mejor. Eso mueve a la humanidad. Qué pena, eso expresa un ideario de la humanidad que en buena hora estamos llamados a interrogar. Todo el modelo progresista de la humanidad, el desarrollo per se de la humanidad, estaba lleno de esto. El mercado de consumo se construye alrededor de estas potencias del deseo anhelante. Y todos somos hijos de ese poderoso artificio con el que nos metieron en este modelo ideológico. Característico de la codicia, y pensémoslo, miren, ayer estuve leyendo una noticia de prensa que, como tantas noticias de prensa, la mayoría de la ley la vota. Desde el año 1970, hasta el año 2022, miren la tragedia. El 62% de los seres no humanos han sido asesinados. ¿No les parece espantoso? ¿Y quién los mató? Nosotros, seres humanos. Eso es espantoso, además hace parte de un proceso que tiene una curva parabólica que está todavía en ascenso y no estamos seguros de que vaya a parar prontamente. Pues se nos vinieron un montón de catástrofes encima en las que la muerte se nos va a devolver, es decir, matando a la naturaleza, no nos dimos cuenta, finalmente nos matábamos a nosotros mismos y eso es lo que nos está cobrando. ¿Qué significa eso? Que la codicia tiene como cara común la falta de generosidad y compasión hacia los demás. Qué pena. La especie humana puso en jaque su mayor cualidad, la generosidad, su mayor expresión pasional, la compasión. Y estamos perdiendo poco a poco, cada vez más claro que estamos perdiendo con respecto a la vida. Porque lo que unos ganan, que sigue siendo el modelo, todavía parece ser que para muchos es motivo de alegría saber que durante la pandemia, miren qué absurdo, aparecieron 3.000 nuevos millonarios en los Estados Unidos. Y todo suena como si fuera el triunfo de unos seres inteligentes. No sé. No sé si un mérito, porque lo único que yo sé es que lo que unos ganan, cuando son pocos, muchos lo perdemos o lo pierden. Conflictos y guerras globales, así como la destrucción de nuestro precioso medio ambiente, son los síntomas más evidentes de esta codicia. Que no nos sigan engañando.
Que no nos sigan engañando. Esto no para porque la codicia no está dispuesta a renunciar a sus deseos anhelantes. Bueno, el otro Klesha, dañino, terrible, el más terrible y dañino de todos, en términos de afectación inmediata, porque la codicia ha tenido una implicación lenta. ¿Sí? Con la codicia nos estamos dando cuenta ahora que toda la construcción del imperialismo, que es mera codicia, nos tiene en lo que estamos ahora. Es decir, se están acabando los imperialismos y que ya no tienen para dónde. Que ya que tragaron todo. Hay unas formas perversas de imperialismo que todavía existen, que son las multinacionales. Eso es otra forma de imperialismo. Pero es que ya estamos acabando con casi todo. Acabando con casi todo, ya está casi todo acabado más bien. Pero miren, ahí está pues, el otro Klesha galopante. Cuando uno lee las noticias, yo me horrorizo, pues las revistas Semana, en alguna época algunos lo leíamos porque tenía un pensamiento como liberal, de izquierda, bueno, las bodas de uno que le gusta pues reconocerse. Por inercia la sigo abriendo de vez en cuando y se vuelve un pasquín, como el espacio, como toda la otra. Lo único que se refiere ahí, en gran medida, en un día hay por lo menos 5 o 6 noticias ampliamente descritas de los asesinatos más tristes del mundo, el papá que mató al niño, el hombre que mató a la compañera, el pasajero de un bus que mató a un muchacho de 15 años, odio y rabia. Y cuando uno mira las historias, sí, es una nube absolutamente densa y oscura, está ahí, llevando a la gente a cometer cosas que con seguridad, en el fondo, no hubieran querido acometer. Dice el Mulasuta, la versión en sí misma es inhábil. Para nosotros, eso es lo importante, tener rabia, despreciar, tener cualquier sentimiento de mala voluntad, de querer vengarse, de cualquier forma de ira, no es hábil. Simplemente recordemos eso, lo demás es descripción. Cualquier cosa que una persona aversiva fabrique por medio del cuerpo, además los otros son repetitivos, el habla o el intelecto, eso también es inhábil. Cualquier sufrimiento de una persona aversiva es aversiva porque su mente está vencida, consumida por la aversión. Inflige erróneamente a otra persona a través, entonces eso nos lleva a agredir a los demás, a darles golpes, a encarcelarlos, a confiscarlos, a culparlos o desterrarlos. Ya arrastrado por el pensamiento, tengo poder, quiero poder, eso también es inhábil. Así es que muchas cualidades malas e inhábiles, nacidas de la aversión, causadas por la aversión, se originaron a través de la aversión, condicionadas por la aversión, entran en juego. Bueno, bonita ilustración de Doré. Entonces, sí, hay unos temas en los que yo, como se han dado cuenta, yo busco imágenes en internet para ilustrar las charlas, a veces, y tengo Word le da a uno, cuando tiene una licencia, le da a uno un archivo grandísimo de imágenes. Entonces yo a veces pongo las palabras, odio. Y claro, son lugares comunes, son las cosas más estereotipadas del mundo. Nada interesante. A nadie se le ocurre realmente una imagen que yo creo que nos avergüenza tanto la expresión del odio que ni los grandes artistas se atrevieron a ilustrarlo. Esta de Doré es muy bonita y pues hace parte de la Divina Comedia. No sé quién es este, pero bueno, alguno de sus personajes en el canto octavo, que está lleno de odio y por eso pues está en los mismísimos infiernos. Entonces, bueno, interesante ese rostro, sí hay algo que efectivamente en los gestos de las emociones delatan lo que les estaba cocinando, como los está poniendo a hervir. Los síntomas del odio los conocemos, la ira, la hostilidad, el desagrado, el rechazo, la exclusión, el deseo de dañar a sí mismo o a otros. No nos gustan muchas cosas, ciertas personas, ciertas situaciones, ciertas comidas. Bueno, todos tenemos resistencias y queremos evitar lo desagradable, queremos evitar las personas que no nos gustan. Pues sí, eso existe. Y sin embargo, pues detrás de la aversión siempre hay la posibilidad de preguntarnos por lo que es hábil. Es decir, ¿qué es lo que es saludable? No es saludable estar
simplemente afuera para lo que los demás pidan, pero no es saludable tampoco una actitud en la que meramente hay desprecio y rechazo. Yo creo que de ahí pues que la versión nos ponga en cuestión. Queremos que todo sea agradable, cómodo, satisfactorio todo el tiempo. Y esto simplemente refuerza la dualidad y la separación. A medida que buscamos la comodidad para nosotros y rechazamos lo que no nos conviene, pues estamos simplemente marcando el mundo de la separación y de la dualidad. Preguntarnos simplemente desde dónde nuestra mente, atrapada por este tipo de cosas, pierde la capacidad de estar presente. Recuerdo hace unos par de años, tal vez, estábamos estudiando un texto del maestro Suzuki Roshi, y él hablaba de una actitud realmente de estar presente, de tener un espacio en la mente para recibir todo. Y él decía que muy frecuente nos pasa que alguien nos interrumpe. Estoy leyendo o escribiendo algo y mi esposa o mi amigo, mi padre o mi madre, mi que sea, me llama porque quiere que baje a comer o porque quiere ofrecerme algo. Y yo le digo que no me moleste, que no me interrumpa porque estoy terminando algo muy importante. Y eso, pues, bueno, de acuerdo a las reglas del equilibrio social, puede ser, entre comillas, explicable, pasable. Y sin embargo, decía el maestro Suzuki Roshi, eso no habla de sabiduría. Si alguien me interrumpe, lo sabio sería parar, escuchar, recibir, procesar y continuar. Esa es una lección muy difícil de aplicar. Yo reconozco que para mí no ha sido para nada fácil. La ira, la rabia, enconada, está ahí casi consustancial. La rabia hay que investigarla, la rabia tiene capas. Muy probablemente el origen de la rabia es el miedo que lleva a la agresividad, es la vía natural por la que la rabia se manifiesta, pero la rabia humana siempre está enriquecida por aportes, por pensamientos, la alimentamos con ideas, con semejanzas, recuperamos situaciones, siempre encontramos motivación para que la rabia aumente y se escalona. La rabia es un fenómeno que va subiendo de grados, empieza como una molestia, como una respuesta brusca y va pasando. Los que sabemos de la rabia porque hemos sido sujetos de rabia, sabemos muy bien cómo se escalona la rabia. Y nace, sí, de ese fondo, cuando hablamos del fondo neurótico de la mente, de una mente atrapada, de una mente ensimismada, pegada a sí mismo, a una idea de sí mismo, que por supuesto no es sana. Entonces, esa mente neurótica siempre encuentra el enemigo y el conflicto en todas partes, nunca está tranquila y siempre está buscando cómo protegerse y cómo cobrar cuentas. Sí, el mundo de la rabia es ese mundo sutil de la vida donde, bueno, no todo el tiempo, no todas las personas, pues uno siente que se mantiene una base de conflictividad. Yo diría, donde mejor se ve en nuestra sociedad es en el debate político. Es decir, nadie puede decir nada porque de inmediato los contras están encontrando una manera de señalar el error y de crear un ambiente aversivo de rechazo. Los de derecha contra los de izquierda contra la derecha. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Realmente el enemigo no está en ninguna parte, pero muchos de nosotros podemos caer en la trampa de vernos a nosotros mismos como los culpables de lo que nos está pasando. Y empezamos a sentir aversión, rabia, rechazo de nosotros mismos. En cualquier ser humano hay un fondo donde somos de alguna manera el resultado de afluentes, palabra que tampoco usaba y que leyendo todos estos sutras se me ha vuelto familiar, es decir, esos flujos contaminados, manchados, que vienen del pasado, de las vidas pasadas, llegan a nosotros y están ahí. Sentimientos de soledad,
miedos que existen y que son propios de cada uno. Sí, cada historia vive y acumula esos karmas no resueltos, propios y ajenos. Y terminamos por construirnos un sentimiento de rechazo a nosotros mismos. Sí, es una modalidad muy angustiosa y muy fuerte de aversión que nos hace mucho daño. Finalmente, el orden en que estoy dando los klesha se puede invertir. En muchas tradiciones se pone la ignorancia porque efectivamente es la primera. El no ver la realidad tal como es la fuente de todo lo otro. Porque el que es ignorante, pues es codicioso, se permite ser codicioso, y el que es codicioso se tiene que defender, o defender no, defender, atacar a través del odio. Para eso sirve el odio, para poder atacar. La ignorancia, qué pena. Le pido a todos los cerdos del mundo que disculpen al budismo. Es representado por un cerdo. Yo no creo que en el budismo exista ninguna razón para despreciar a los cerdos, ni para considerarlos ignorantes. Es un animal como cualquier otro. Su comportamiento es incluso más inteligente, aprenden mucho más rápido que muchos de los animales más estimados, el perro, el caballo. Son tremendamente inteligentes. Por la forma en que viven, pues tienen una piel muy fuerte, pues no tienen tanto problema y viven en el barro. No se infectan como tan fácil y tienen un estómago poderosísimo que come de todo, incluyendo los fecales humanos. Como somos tan sucios y los dejamos por ahí en cualquier parte, pues estos animales, un poco para ayudarnos, se alimentan de... Yo no sé si eso justifica el que haya sido utilizado para ponerlo aquí, como tampoco sé ni entiendo por qué los judíos pues lo declaran un animal impuro y los musulmanes. No sé. Bueno, en todo caso, mis disculpas a los cerditos porque no se merecen esta descalificación. Nuevamente, el engaño en sí mismo es torpe y pues una mente atrapada por el engaño pues va a poner en juego un montón de situaciones de sufrimiento y de maltrato hacia los demás seres humanos. Por favor, miren con detalle esa imagen. Y si alguien me dice en qué consiste el truco de la imagen, se lo agradecería. Parece o hay un movimiento. Sí, tiene movimiento. Sí hay Sí, parece que movimiento. tú... No, no hay Sí, movimiento, pareciera que hubiera pareciera. Estos son ilusiones ópticas, efectivamente. Esto es una imagen estática. Pues yo diría que mucho de lo que la mente ve es igualita. Donde vemos movimiento, hay quietud, donde hay quietud vemos movimiento. Pues bueno, para ilustrar pues esa forma en que nuestro ojo se deja engañar. Aquí es simplemente una cuestión de perspectiva. Una parte del ojo es capaz de parar el movimiento, pero al ladito ya ve el movimiento. Muy bonito, muy bonito. Entonces, sí, mucho de nuestros juicios, de nuestras opiniones, de nuestra forma de ver el mundo está basado en percepciones erróneas. El engaño es nuestra comprensión incorrecta o puntos de vista incorrectos de la realidad. Es una percepción errónea de la forma en que funciona el mundo. Y esto es un mero ejemplo. Nuestra incapacidad para comprender la naturaleza de las cosas exactamente como son, libres de distorsiones perceptivas. Puede que en esa misma definición declare exactamente lo que es, haya en su enunciado un error. Nada tiene una realidad estática. Entonces, no es posible definir algo por lo que es, porque lo que es, lo es y lo dejó de ser y ya no lo es. Entonces, bueno, digamos que hacia allá nos empuja esta reflexión. ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que nos cuesta tanto trabajo ver? ¿La interdependencia? ¿O si la vemos? Si vemos de qué manera esto que llamamos mi persona, yo, Juan Felipe, Jaramillo, San Ricky, sacerdote, él, me reconozco de inmediato como parte de todo lo que existe en este momento, aquí y en cualquier parte. Yo veo cómo los flujos de energía me atraviesan y están en continuo movimiento. Yo veo cómo me atraviesa el agua, el aire, los materiales. Yo soy consciente de eso. No, mi mente no percibe eso. Mi mente percibe
lo que interpreto como yo, Juan Felipe, y lo que tengo que hacer ahora, lo que hice antes, lo que voy a hacer después, lo que me falta, mi vida, mi muerte, etcétera, etcétera. A raíz de eso, de vivir en lo separado, de no ver la interdependencia, entonces somos incapaces de vivir en armonía con todos los seres. No tenemos paz en nuestra vida y por lo tanto no vivimos, pues porque el Dharma, finalmente, voy a decir, es la enseñanza para la vida saludable, para la vida tranquila, para la vida sabia. Entonces sí, resumamos que la gran ignorancia es no ver lo que está íntimamente unido, no separado, no ver el interser, como lo llamaría bellamente el maestro Thich Nhat Hanh, y por lo tanto no actuar en consecuencia. La solución nunca está fuera. Toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, lo hemos puesto en algo que está fuera. Siempre estamos buscando la felicidad, la satisfacción y la solución a nuestros problemas en algo que está fuera. Y eso crea justamente las condiciones para el aumento de la actividad de los kleshas. Sin embargo, voy a retractarme. El problema no es que aquí adentro está todo y no hay necesidad de lo que está allá afuera, sino que no vemos las cosas como son, no nos damos cuenta de que no hay adentro ni hay afuera, que eso es una forma de llamar las cosas. Que lo que ahora está dentro, en un rato está afuera, y que lo que está afuera, en un rato está dentro. Y eso no para. Eso es mucho más sabio. Nuevamente, esas bolitas, si las miramos con delicadeza, se mueven bellamente. Muy lindo, lindo saber eso, que nuestra percepción de la realidad es limitada, esto es un juego nomás. Pero es verdad, no vemos las cosas como son. Y sobre todo no vemos las más importantes. Al no ver las cosas, al estar atrapados por las pasiones que oscurecen la mente, pues el gran, digamos, devenir de los seres humanos es que lo que pensamos, lo que estructuramos con palabras, que lo que expresamos con palabras va a tener el sello del error. Dice el Buda en el Mula Sutra, y una persona como esta se llama alguien que habla en el momento equivocado, que habla lo que es falso, que habla lo que es irrelevante, que habla contra el Dhamma o el Dharma, que habla contra las reglas, contra la disciplina, el vinagre. ¿Por qué? Por haber infligido sufrimiento injustamente a otra persona mediante palizas, encarcelamiento, confiscación, culpa, destierro, con el pensamiento, tengo poder, quiero poder. Qué curioso que el Buda insista en eso, en el poder, poder. Claro, de las cosas más tóxicas que hay, lo sabemos, en nuestra sociedad y en todas las sociedades, es el asumir el poder. Creo que lo hemos visto clarita, convincentemente. Cuando a esa persona se le dice que eso es simplemente los hechos, los factos, lo fáctico, simplemente cosas que están ocurriendo, lo niega y no lo reconoce. Cuando se le dice que es fáctico, no hace un esfuerzo ferviente por desenredarlo, por verlo. Esto es fáctico, esto está infundado. Es por eso por lo que una persona como esta se llama alguien que habla en el momento equivocado. Habla lo que es falso, habla lo que es irrelevante, habla en contra del Dharma, habla en contra del Vinaya. El no ver que los hechos simplemente son expresiones de lo que está en continua transformación, permanente cambio, nos hace creer que tenemos cosas separables y las podemos poseer basados en la idea de tener poder. Una persona como esta mora en el sufrimiento justo aquí y ahora, sintiéndose amenazada. No en vano, la gran política del siglo XXI fue la política del miedo. Empezó, para los que lo recuerdan, con la caída de las torres de Nueva York. Pero ya la seguridad democrática estaba cocinada.
Y desde entonces, pues vuelve y aparece el fantasma de la guerra nuclear y, por supuesto, estamos montados sobre la secuencia del cambio climático. Turbulento, febril, y en la ruptura del cuerpo después de la muerte, pues no le puede esperar un buen destino. Es decir, si pensamos en la humanidad como este cuerpo que está sufriendo justo ahora, amenazado, turbulento, febril, el destino que le espera no es bueno. Así como un árbol de sala, sería más bien, no de sal, pues de comer, sala. Un abedul o un álamo templón, como un árbol que, como muchos que vemos aquí en el oriente, pues ahora el invasor se llama bellamente ojo de poeta. Pues estas enredaderas que se montan sobre los árboles, los terminan asfixiando. En este caso, pues el símil es con respecto a las tres flechas, su mente se consume. Ese ser va a morar en el sufrimiento justo aquí y ahora, sintiéndose amenazado, turbulento, febril, y en la ruptura del cuerpo, después de la muerte, con seguridad no va a tener un buen destino. Bueno, entonces, esos son los kleshas. El Buda no se limitó a hablar solamente de los venenos, él habló también de los antídotos. Todo veneno, en principio, debería tener antídotos. Y, pues, nuevamente, sí, yo diría, nunca olvidemos que lo que el Buda ofrece, literalmente, son herramientas. Para cada situación hay algo útil, hay algo apropiado. Si queremos clavar o sacar un clavo, creo que la brocha no va a ser muy útil y ninguna de las reglas van a ser útiles. Prácticamente ahí no hay muchas herramientas que se puedan usar. Todos trataremos de usar primero el martillo. Si no tenemos martillo, de pronto intentamos con alguna de las otras que con seguridad, de manera frustrante, no nos van a permitir clavar. Ok. Entonces, hay que abandonar lo que no es hábil, no usarlo, y usar lo que sí es hábil. Eso es el esfuerzo correcto. Entonces, el gran antídoto en el budismo, de alguna forma, es tener claro que hay cosas que producen bienestar, que son adecuadas, que son apropiadas, que son hábiles, que son saludables, y otras que todo lo contrario, son confundidoras, traen sufrimiento, molestan, cansan, aburren, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son entonces las raíces de lo que es hábil? Entonces, el Buda dice simplemente abandonar la codicia, abandonar la aversión y abandonar el engaño. No tener codicia, no tener aversión, no tener engaño. En una sociedad procapitalista como la nuestra, pues no tener codicia va a tener bastantes detractores. No creo que sea muy fácil de vender la idea. No tener aversión, pues desde que sea la aversión contra mí, es fácil de quitar. Que yo puedo tener contra los demás, pues la escondo hasta que me la descubran. Renunciar al engaño, a la ignorancia, a la ilusión, complicado. Ok, cualquier cosa que una persona codiciosa no fabrique. Aquí es la no fabricación. Entonces, la codicia se fabrica, la aversión se fabrica. Aquí se deja de fabricar por medio del cuerpo, el habla o el intelecto. Eso es hábil. Antes no era hábil, era torpe. Entonces se repite cualquier sufrimiento que una persona codiciosa, su mente que no está vencida por la codicia, su mente que no está consumida, no le hace daño a nadie, no le pega, no lo encarcela. Muy curioso que las palabras que utilice sean pues de agresión física, por culpa o destierro, con el pensamiento, tengo poder, quiero poder. Eso es hábil. Así es como muchas cualidades hábiles nacidas de la ausencia de la codicia, causadas por la ausencia de la codicia, originadas por la falta de codicia, condicionadas por la falta de codicia, entran en cuenta. Entonces, soltando la codicia, salen un montón de cosas hábiles. ¿Cómo se cultiva la no codicia? ¿Cómo se abandona la codicia? Entonces, básicamente, como todo es una decisión, es hacer prácticas de desinterés, de no buscar el provecho para mí, para lo mío. Eso se practica de una manera, digamos, relativamente sencilla y universal a través de la generosidad, de ser capaz de dar sin pensar en lo que se me va a devolver, el realmente soltar, que nos cuesta tanto trabajo en todos los escenarios de nuestra vida. Tenemos muchos momentos en que lo único que podemos hacer es dejar ir, desapegarnos.
el contento, estar contentos con lo que tenemos, la satisfacción con lo que tenemos, el disfrutar de lo que tenemos aquí y ahora, en este momento. Porque es que eso es lo contrario a la mente que se entrega a la codicia, que espera algo mejor que viene después. Y pues siempre devolvemos la mente que quiere agarrar, que quiere conservar, que quiere poseer hacia la clara conciencia, aunque no lo veamos, de lo que se está acabando. Este cuerpo se está muriendo. Vemos la vida, sí, pero porque no vemos la muerte. No, me estoy muriendo. Desde que nací me estoy muriendo. Todo lo que tengo se está acabando. Esta ropa, todo lo que tengo, lo que estoy haciendo. Y eventualmente, pues creo que es una práctica exigente para muchos, mirar que aquellas cosas que deseamos, pues tienen cosas que no son favorables, cosas que son desventajosas. Me quisiera comer tal cosa y sé que no me conviene. Tengo claro que no es una comida por primera necesidad, pues por poner unos ejemplos, pues sí, es muy fácil dejar de pensarlo, dejar de buscarlo. Si yo pienso, por ejemplo, en lo que me puede pasar, que sí, es una comida muy buena, pero si me cae mal, ¿para qué quiero comérmela? Bueno, es un ejemplo bobo, pero muchas cosas en la vida pueden ser así. Yo creo que sí, que la generosidad es como la naturaleza a veces nos lo enseña. Una perrita recién parida es capaz de recibir cachorros de otras especies, su maternalismo, mediado probablemente por la oxitocina, y todos tenemos oxitocina. Todos podemos tener un sentimiento materno, claro, y podemos ser generosos, y podemos actuar con desinterés, ofrecernos para apoyar a los demás, para asistir a personas que nos necesitan, todos, yo sé. Y qué bello, porque cada que lo hacemos, cada que asistimos a alguien, realmente, muchas veces, el más satisfecho es uno, después de haber hecho lo que hizo, sin necesidad de que el otro nos dé las gracias. Uno sabe que el gesto de uno fue suficiente, atender a los demás. Entonces, la generosidad, que es eso, darse a los demás, también pasa por dar cosas, por dar más de lo que uno cree que puede dar. Y eso es una práctica sistemática desde el punto de vista del Buda, que puede romper realmente el duro cascarón de la codicia. Buda decía que la puerta de entrada al Dharma es dana, la generosidad. Entonces, la práctica contra la codicia. Con respecto al odio, miren qué bella frase de Stephen Hawking, dicha 2 años antes de su muerte. La falla humana que más me gustaría corregir es la agresión. Puede que haya tenido una ventaja de supervivencia en los días de las cavernas para obtener más comida, territorio o pareja con quien reproducirse, pero ahora amenaza con destruirnos a todos, indudablemente, indudablemente. Y Pema, con esa sonrisita bella, le responde. Las enseñanzas budistas nos dicen que la paciencia es el antídoto contra la ira y la agresión. ¡Qué lindo! La paciencia. Hablamos de paciencia aguantándonos a los otros. Es que es muy fácil practicar la paciencia. El otro, yo me lo aguanto. Simplemente no le demuestro porque estoy muerto de rabia, pero eso se llama paciencia también. Pero paciencia con la rabia. Eso que yo siento allá adentro, que me impulsa, que me escalona. Eso sí es trabajo. Entonces, les voy a compartir, porque es bellísimo el artículo de Pema Chödrön sobre el trabajo de la práctica de la paciencia para compensar el odio. Algunas frasecitas. Ella dice que al comienzo de todo ataque de ira que puede llegar a consecuencias impredecibles, siempre hay un primer momento donde todos nos damos cuenta de que hay un elemento de suavidad que permitiría responder de una manera amable. Que si fuéramos capaces de apreciarlo y detenernos en ese momento, la cosa no escalaría. No lo recuerda, porque la mayoría de nosotros no somos capaces. Cuando entramos, rapidito pasamos. Entonces empezamos hablando durito, hablando machacadito, diciendo cosas que ofenden, y luego empezamos a sentir que se nos tensa el cuerpo y la cara se nos pone roja, y luego empezamos a gritar, después a vociferar, después damos palmadas y hacemos cosas ridículas. Eso lo llama ella la vibración de la ira. Entonces dice que en ese momento lo único que nos queda es detenernos.
callarnos, no reaccionar. Y no por un ratico, sino por tiempo suficiente. Está bastante estudiado que después de que uno llega a propiciar un estado emocional de rabia, requiere mínimo 3 horas para calmarse. Entonces, por favor, no le digan a nadie que esté con rabia, respire que eso se le pasa. Déjenlo en paz, no le digan nada, ni a un niño ni a nadie. Bueno, con los niños es muy complicado, los papás siempre nos encartamos porque cuando a un niño le da una pataleta, y le da en público, bueno, a veces no hay más remedio que arrastrarlo y llevarlo pues sin saber para dónde. Sin embargo, bueno, dejarlo llorar y decirle a la gente tranquilo, pues, eso es normal, eso pasa. Eso también puede conducir rápidamente a que el niño se dé cuenta que la rabia no sirve, porque es una forma de manipular indudablemente. Bueno, esto es un aprendizaje de nunca acabar de los que fuimos papás. Importantísimo ser honesto. Reconocer que la rabia está en uno mismo y es producto de uno mismo. Y más difícil, aceptar el dolor que nos trae, porque eso nos produce mucho dolor por diferentes razones, porque ella misma en sí es urente, quema. Y finalmente algo que me pareció bellísimo, bellísimo. Cuando hay rabia, es fruto de un conflicto entre lo que yo pienso y lo que tú piensas, generalmente, o lo que yo digo y lo que tú dices, lo que tú haces, lo que yo hago. Entender que no hay nada que sea lo que tiene que darse, que está bien que sea lo uno o lo otro. Es decir, comprender que no hay una resolución que yo pueda controlar. Si yo acepto eso, entro en la visión clara de lo impermanente. Da lo mismo que sea lo que tú dices que lo que yo digo. Pero muy lindas estas reflexiones. Pema es una maestra absolutamente extraordinaria, bellísima, bellísima. Bueno, clásicamente, entonces, en el budismo se propone, para acabar con el odio, cultivar meta. Y es una práctica. No se trata de que yo me obligo a sentirme amoroso. No, eso puede suceder a veces. Esto es una práctica sistemática. Cuando hay rabia, yo practico de manera sistemática pensamientos de bondad hacia mí mismo y hacia las otras personas. Entonces, eso me lleva también a abrirme, que nos cuesta tanto trabajo, a las consideraciones compasivas, a tener una mirada empática y a desarrollar paciencia y la capacidad de perdonar. Es un trabajo heroico que ojalá pues nuestra sociedad colombiana de la que somos parte logre seguir realizando. Desde nuestra práctica decimos otra cosa muy importante, es abrirnos para incluir todo, abrazar abiertamente toda nuestra experiencia alrededor, sin dejarnos atrapar por el odio ni la aversión. Y siempre saber que la rabia, el odio, no es un asunto de los otros. Es muy fácil. Los otros son los que tienen que cambiar. Clarito, ¿no? Empezamos por nosotros mismos, atendiendo nuestros sentimientos de soledad, de dolor, de duda, de miedo, de inseguridad, de insuficiencia, de depresión. Eso requiere de nosotros una gran apertura y una enorme cantidad de meta, de bondad amorosa. Entonces, vuelve el Buda reiterativo, siempre dice las mismas cositas. Ah, no, perdón. Esto no es repetición. Miren, este es el final. Tenemos ya procesadas dos de los kleshas. La ambición y la ira. Nos falta todavía la ignorancia. Entonces dice el Buda anticipando lo que sucede cuando yo voy cortando las raíces de lo no hábil, tal como si hubiera un árbol de sala, un abedul o un álamo temblón, sofocado y rodeado por 3 enredaderas parásitas. Un hombre podría venir un hombre con una pala y una cesta. Cortaría las enredaderas desde la raíz y después de haberlas cortado, cavaría alrededor de ellas y arrancaría hasta las últimas raicillas. Luego cortaría los tallos de las enredaderas, los partiría en astillas y los machacaría en pedazos. Habiéndolos triturado en pedazos, los secaría al viento y al sol. Habiéndolos secado al viento y al sol, los quemaría en el fuego. Habiéndolos quemado en el fuego, los reduciría a polvo de ceniza
y habiéndolos reducido a polvo de ceniza, los aventaría ante un fuerte viento o dejaría que se los llevara una corriente rápida. De esa manera, las enredaderas parásitas verían destruida su raíz, convertidas en un tocón de palmera, privadas de las condiciones de desarrollo, no destinadas a un futuro surgimiento. Entonces sí, me parece realmente muy lindo porque miren, esto no es un trabajo pequeñito, como lo describe el Buda, es realmente de hacerlo bien hecho, a fondo. Y con respecto al último klesha, entonces, para combatir el engaño, para combatir la ilusión, la ignorancia, pues el budismo nos entrega una herramienta poderosísima, la práctica continua de la atención plena y de una comprensión correcta. Una mente atenta, finalmente, es una mente abierta a una comprensión profunda y completa. Y eso nos va a permitir explorar y experimentar la realidad tal como es, sin juicios, sin las distorsiones generadas por nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras expectativas egoístas. Eso es lo que hay que apagar. Una mente atenta está abierta a lo que sucede aquí y ahora, instante tras instante. Y así aparece lo que es tal como es, sintiendo profundamente y actuando en armonía con la naturaleza interdependiente, impermanente, siempre cambiante de este mundo, dándonos cuenta de que todos los seres vivos estamos inseparablemente relacionados y que por lo tanto no hay felicidad duradera que provenga de nada externo. No hay externo, no hay interno. Bueno, en el Mula Sutta, aquí sí termina el Buda diciendo, de la misma manera, en una persona como esta, las cualidades malas e inhábiles, nacidas de la codicia, nacidas de la aversión, nacidas del engaño, han sido abandonadas, raíz destruida, convertidas en un muñón de palmera, privadas de las condiciones, no están destinadas a surgir en el futuro. Esta persona vive cómodamente en el aquí y ahora, sintiéndose no amenazado, plácido, sin fiebre, y está libre en el aquí y ahora. Esto lo llama el Buda la liberación sin mácula de la mente. Ya les dije, los kleshas se llaman también las manchas de la mente. La paz sublime, la sabiduría, la conciencia ilimitada, la unidad y la dicha del nirvana brillan como nuestra naturaleza esencial cuando los tres venenos de la codicia, el odio y la ilusión finalmente han sido extinguidos. Ok, esta fue la charla de hoy. Estoy aquí atento para escuchar preguntas, comentarios. Llegó Viviana. ¿Tabito? Envió un mensaje. Ok. A ver, me mandaron un mensaje del Lama Surya Das, de la tradición Dzogchen, que del budismo tibetano es la más parecida al Zen. Pero comparte las palabras de Thich Nhat Hanh. Exacto. Ah, bueno. Ah, listo. Recordando palabras de sabiduría de Thich Nhat Hanh en su día de continuación, el día que nació. Practica hasta que te veas en la persona más cruel de la tierra, en el niño hambriento, en el preso político. Continúa hasta que te reconozcas en todos los del supermercado, en la esquina, en un campo de concentración, en una hoja, en una gota de rocío. Medita hasta que te veas a ti mismo en una mota de polvo, en una galaxia distante. Mira y escucha con todo tu ser. Si estás plenamente presente, la lluvia del Dharma regará las semillas más profundas en tu conciencia y mañana, mientras estés lavando los platos o mirando al cielo azul, esas semillas brotarán y el amor y la comprensión aparecerán como una bella flor de iful. ¿Qué es iful? Ni idea. Bueno, eso nos compartía Antonio. Gustavo, cuéntanos. Bueno, ahí me escuchan bien ahí. Sí, te escuchamos muy bien. Listo. Pues
escuchando la charla de hoy, pues sí quería preguntar por algo que ocurrió ayer muy temprano, pues en hora colombiana, y es que en el Museo de Van Gogh, unas activistas medioambientalistas a una obra de Van Gogh, que es Los Girasoles, le tiraron sopa de tomate, pues como para dañar la obra, pero pues la idea de ellas era llamar la atención sobre el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces estábamos ayer, pues precisamente yo estaba en clase de arte, pues con unos chicos que estudian arte, y bueno, estábamos a todos así como un poco impresionados por la noticia. Pero entonces es como ese tema del odio, o de, no sé, de la rabia de dañar pues esta obra histórica, también digamos con un fin que puede ser llamar la atención sobre el cuidado del medio ambiente, y bueno, no sé. Entonces quería preguntar o poner como ese caso, y de pronto a ver cómo analizarlo desde la charla de hoy. Gracias. Gracias, Tavo. Sí, no, muy interesante la pregunta que haces, porque yo sí creo que es inevitable que sintamos un fondo de rabia y de malestar, pues yo creo que en mi discurso también aparece cuando me refiero pues a una clase dirigente, a una clase poderosa que sigue haciendo un uso de la naturaleza, de la vida en el planeta para su propio beneficio. Y sí, realmente han sido el soporte, es decir, porque ellos están acá, hemos mantenido el desequilibrio tan grande que existe, no solo a nivel social, sino a nivel medioambiental. Entonces, bueno, yo creo que toda protesta política hoy en día tiene inevitablemente que expresar un poco ese malestar y esas rabias. Sin embargo, voy a decir, pues como la rabia es un veneno mental, estas activistas solamente han demostrado que la rabia, cuando no es una rabia sabia, cuando no es una rabia que expresa con sensatez la compasión, el amor bondadoso, pues termina siendo acciones igualmente dañinas. Pues no hay mucha diferencia entre lo que hicieron y llamar la atención de esa manera, pues simplemente va en detrimento de ellas. Yo diría que desafortunadamente es lo que pasa en muchos movimientos de grupos que tienen todo el derecho a protestar, por ejemplo, los grupos feministas, en su momento los grupos de liberación homosexual, muchos grupos de minorías, que terminan ejecutando acciones dañinas para llamar la atención. Y uno dice, bueno, sí, es que como no los oyen, tienen que matar a alguien pues, para que los oigan. No, 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 ese no es lógico. Eso es simplemente la acción de una mente enferma que reclamando por su enfermedad termina demostrando que efectivamente sí está enferma. Entonces, sí, yo diría que sí, que es una lástima, sin considerar pues que haya nada que sea tan sagrado que haya que, digamos, proteger indefinidamente, ¿no? Las obras de Van Gogh que son tan bellas también desaparecerán. Lo más hermoso que ha hecho el ser humano algún día estará sepultado, la vida continuará, algo nuevo aparecerá, etcétera, etcétera. Pero ahora sí, para mí también, y creo que para la humanidad, Van Gogh es la expresión de una creación hecha sobre el dolor, no sobre el menosprecio de la naturaleza. Pues atacar a Van Gogh no tiene sentido. Pues, un hombre que vivió en la miseria, que pintó, que nos mostró la naturaleza de manera tan bella, no, pues, obvio que yo hago parte de los indignados con ese movimiento, pues qué tristeza que haya gente que tenga que hacer bobadas como esa. Sí, frecuentemente los ambientalistas, los protectores de animales terminan agrediendo de la misma manera que agreden a los animales otros. Qué lástima, pues, que caigan en la trampa. Gracias, Tao. Y a mí... Prende el micrófono, Zaira. Yo vi esa noticia ayer también y pues se juntó con otra que hablábamos en un seminario de crítica teatral con una directora que es chilena y es feminista, y ella hablaba justamente de esa rabia que siente una parte del movimiento feminista que se vuelve muy agresivo, ¿cierto? Que es, por ejemplo, lo que pasó también en la Universidad de Antioquia, que fue pues también terrible, porque entonces se termina haciendo lo mismo que tanto se ha criticado, es decir, o sea, actuando con violencia. Entonces, cuando veía estas de parte de activistas que se preocupaban, decían, bueno, ustedes se preocupan más
por cuidar una obra que por cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Uno ve que es como esa indignación de que no hacen nada y que les preocupa más una obra, que yo pues no creo que haya sido pues contra Van Gogh, sino como contra la situación, ¿cierto? Sin embargo, pues claro, tampoco estoy de acuerdo con esa forma. Yo creo que lo que pasa que también es que necesitamos como una educación que nos ayude a gestionar la indignación, la rabia, porque si no, nos pasa también que se nos van volviendo ciertas cosas, pues como nos pasa en este país, que prácticamente terminamos riéndonos de las tragedias y de las cosas terribles, y lo digo pues por las obras literarias muchas veces que terminan exponiendo una realidad tan dura con humor, y que uno se ríe de eso, y uno dice, yo me río de esto, o sea, y ya a veces como que no nos importa también tantas cosas que pasan, o sea, es muy cuestionante, ¿cierto? Porque no, pues yo, por ejemplo, que no reacciono yo no soy tan reactiva, pero me indigna y sufro por el dolor del otro, y uno dice, ¿cómo hace uno ahí? ¿Cierto? Porque es una gran pregunta, ¿qué puede hacer uno? Porque uno sí quisiera como ayudar, pero la verdad como que en medio de toda de este remolino y cosa vertiginosa, a unos uno como que se margina, se queda como aparte, entonces no, es como que se siente, sí, como que no puede ayudar realmente como uno quisiera a todos los seres. Claro. Pero probablemente lo que pasa es que estamos en una situación muy compleja, porque la mayor parte de informaciones, miren, son diferidas. Entonces, nos enteramos por la noticia de que eso pasó. Nos enteramos de la injusticia porque lo leímos en el noticiero, lo vimos en el periódico, lo leímos en el periódico, lo vimos en el noticiero, porque alguien nos lo contó. Yo creo que hay que guardar la indignidad sabia para el momento en que es oportuno. Y yo estoy seguro de que cada uno de ustedes van a vivir o hemos vivido circunstancias donde la indignidad con una realidad maltratante nos impulsa a actuar para proteger a alguien, a un animal, a una persona, a un evento cualquiera. Yo diría que ese es el momento en que uno ayuda. En el otro momento, uno ayuda no cultivando la rabia. Ahí sí le haría caso al Buda. Está bien, la rabia es inevitable, la indignación es inevitable, pero cultivar la rabia como argumento para transformar la realidad, lo único que ha demostrado es que se escalona. Se escalona. Entonces, como lo sabemos en nosotros mismos, que el escalonamiento de la rabia viene aumentado por la actividad mental, yo diría, suprime la rabia y permite mantener tu mente tranquila para actuar de la manera apropiada en el momento en que seas llamado a la acción. En algún momento a todos nos va a tocar actuar, en algún momento, porque esa es la vida, en algún momento cualquiera de nosotros va a proteger a un ser que está maltratado, va a apoyar a alguien que está sufriendo por pues sí, el atropello social de la naturaleza que sea, o vamos a participar en la construcción de algo que nos tenemos que arriesgar, qué sé yo, pero que llegue el momento. Mientras tanto, calmemos nuestra mente. Yo diría que el reclamo del Buda es no pierdas el foco, es adentro, es adentro. Tú no le arreglas la vida a los otros si no has terminado de arreglar la tuya. Esa sería pues como mi perspectiva, lo cual no quiere decir que nos separemos de los otros, simplemente el foco, mantén el foco pues donde está lo que tú puedes cambiar. Sí, no estamos en Holanda, qué pena pues no poder hacer nada más que decir, sí, que tan falto de qué, de sabiduría, lo que hicieron esas muchachas. Punto. Ignorancia, efectivamente. Bueno, ¿algo más, Arbani? Bienvenida. Que no te había visto, qué bueno que llegaste. Bueno, Enrique, sí, de pronto Muchas gracias, Enrique. Sí, María Victoria, qué pena, Arbani, que estaba María Victoria. Tranquilo, que escuchando los tres venenos, hacía como un análisis, y es que cuando las personas están enfermas o al final de la vida, estos tres venenos sentiría uno que tienden a desaparecer, ¿cierto? Que en ese momento final uno es consciente de cada uno de ellos. Entonces, como simplemente verlo al final de la vida, sino empezarlo a ver desde antes, ¿cierto? Exacto. Es como lo que he percibido. Exacto, y yo creo que en mi corta experiencia, poca más bien, con personas que están en fase terminal, voy a decir que quienes llegan
al momento de la muerte, sin haber procesado su relación con cada uno de estos venenos, que se pueden disgregar y presentar de distintas maneras, son las personas que más sufren en el momento de la muerte. Sufren realmente. Yo recuerdo varias personas suplicando que no las dejaran morir, a pesar de que sabían de que estaban enfermísimas, de que lo que tenían. Entonces sí, hay algo que, bueno, que uno tampoco le puede resolver a la otra persona. La muerte o la agonía más bien es una forma de resolver esas cosas en las que la intimidad del proceso sucede en el interior de cada ser humano. Nada más íntimo que ese proceso de la agonía. La persona no está dialogando con uno, está dialogando con sus propios recuerdos, con su propia mente, con su propia historia. Entonces sí, yo creo que uno muere pues como vivió. La gente que muere realmente en paz y que transmite alegría al momento de la muerte, con seguridad son personas que superaron la codicia, que superaron la rabia, que superaron la ignorancia y lo transmiten. Yo sí, pocas veces, pero sí he visto seres humanos que mueren de una manera muy bella. Gracias, María Victoria. Bueno, y no hay nada más por aquí, tampoco. Bueno, disfruta de la playa, pues, hombre, Tavo. Me traje agua salada. Agua salada, y que esta noche vayan pues al Festival del Cullerengue. Ahí, Muchas gracias. allá está Necoclim, allá está, pues, goza mucho. Sarvani, estamos en comunicación entonces, Diego, muchas gracias. Zaira, hablamos, Victoria, Chaito. Hasta luego, muchas Gracias. 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 Ok, Chaito. Muchas gracias, chao.